Buen día, estamos con el doctor Guillermo Montes García, quien es de origen moreliano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta además con estudios profesionales realizados en la Universidad de Guanajuato, en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, miembro de diversas asociaciones a nivel nacional e internacional especializadas en enfermedades respiratorias. Representante estatal ante la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, conferencista en México y más de 10 países en el mundo sobre temas de hipertensión pulmonar, EPOC y asma. Además, este 2018, galardonado como doctor honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano, orgullosamente de nuestra familia ISSSTE. Doctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos, robar un minuto de su tiempo y queremos platicar con usted y que nos explique un poco ¿qué es lo que pasa en esta época invernal? ¿Cómo se ve afectado nuestro sistema respiratorio con estos fríos? Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los televidentes ISSSTE que nos están ahorita observando a través de las pantallas. En época de invierno, las enfermedades respiratorias se ven incrementadas ya que las defensas propias que tenemos en el aparato respiratorio, que son unos pelitos que tenemos en la nariz y en todo el aparato respiratorio, se paralizan. Esas defensas se llaman vibrisas. Las vibrisas se paralizan. Normalmente estas vibrisas barren bacterias, virus que normalmente respiramos. Cuando el frío los paraliza, nos quedamos sin ningún tipo de protección y es cuando comienzan a aumentar las enfermedades respiratorias a todos los niveles. Vía aérea superior con sinusitis, con rinitis alérgica, vía aérea inferior con asma, EPOC y neumonías. Y cualquier tipo de bacteria y virus puede atacar. Bacteria más comúnmente afectada en esta época de invierno que nos afecta en esta época de invierno es el neumococo, y el virus que más circula en nuestro país en esta época de invierno es el virus de la influenza, llámese H1N1, H3N2 o tipo B. En la actualidad se prevé, en esta temporada de invierno 2018-2019, que sea influenza A H1N1 la que circule con mayor prevalencia en todo el país de México, en toda la República. ¿Qué grupos son los que se ven más afectados? ¿Niños, adultos, mayores? Pregunta interesante. Definitivamente los menores de 6 años y arriba de 5, o sea, de hasta los 5 años, son los grupos más vulnerables junto con los de mayores de 60 años, los diabéticos, hipertensos, los que tengan enfermedades pulmonares como asma, EPOC, los que fuman. Esos que fuman van a estar muy mal en esta temporada invernal. También aquellos enfermos que tengan diabetes, que tengan un problema de inmunosupresión como cáncer, como VIH-Sida. Estos son los grupos más vulnerables y que tienen que ser vacunados. De hecho, son grupos de riesgo para la vacunación, o sea, son los que tienen que tener mayor prevención con la vacunación, son los que obligadamente tienen que vacunarse. Menores de 6 años hasta los 5, mujeres embarazadas, personal de salud, médicos, enfermeras, tienen que vacunarse contra la influenza, que es la vacuna es trivalente, nos protege contra 3 tipos de virus, H1N1, H3N2 y tipo B. Diabéticos, hipertensos, obesos, aquellos que roncan también, que tienen apnea del sueño, tienen que ser vacunados. Los diabéticos, hipertensos, que tienen EPOC, que tienen asma. Este grupo de riesgo son los que tienen que vacunarse. No es negociable, es obligatorio. La vacunación contra influenza es obligatoria en esta época del año. Comienza la primera quincena de diciembre y termina ya como la segunda quincena de marzo. Todo ese periodo estamos en riesgo de tener influenza. Y recordemos que la vacuna contra influenza no protege inmediatamente, protege a la tercera semana. Después de ella ya están protegidos. Antes de 3 semanas no hay protección contra la influenza. Si a mí me pega influenza y me vacuné ayer, obviamente no me protegió, porque el periodo todavía no me cubría, por lo que tenemos que extremar precauciones en el lavado de manos, el gel alcohol, no besar de lugares de beso, en fin, lo que ya se aprendió en el 2009, volverlo a retomar, porque es importante que la prevención primera se base en esto. Y después, la principal forma de prevención es la vacunación. La vacuna contra influenza es fundamental para evitar contagios en estas temporadas. Importante saber, Armando, ¿cómo diferenciamos entre una influenza y una gripe normal? La influenza es súbita. Nos da 39-40 de temperatura inmediatamente sin tener un cuadro viral previo. O sea, a veces tenemos síntomas como que me quiere darle la gripa. No, esta no. Esta ataca directamente
a 40 grados de temperatura, dolor intenso de garganta, ojos rojos, dolor de cabeza, dolor de todo el cuerpo, una parálisis impresionante que siente el paciente, tos seca, y ya cuando comienza la falta de aire, que es al tercer día aproximadamente, es que ya hay neumonía. Y esos pacientes menos efectividad tienen los antivirales que tenemos en la actualidad, los cuales en el hospital tenemos de sobra también, al igual que la vacuna, y esas son medidas de protección para el paciente con influenza. El paciente con influenza que tiene ya neumonía tiene que ser hospitalizado y hasta en terapia intensiva. Por eso la importancia de vacunarse. Yo prefiero 3, 4, 5 días, una semana de gripe a estarme muriendo por neumonía en terapia intensiva por neumonía por influenza. Entonces es importante que sepamos distinguir y no automedicarnos. Prohibida la automedicación. No podemos jugar al médico, me tomo una aspirina, me tomo un desenfriol. No, señores y señores, hay que ir con el especialista y a los médicos también decirles que no den antibióticos en lugar de antivirales. Si el cuadro grita un cuadro francamente infeccioso viral, hay que dar antivirales, no perder el tiempo en dar antibióticos porque se pierden los 3 días fundamentales de inicio de síntomas a que presenta la falla respiratoria, donde los antivirales ya no funcionan de manera adecuada. Demos antivirales sin temor en pacientes que se están justificados clínicamente y después pasamos a las famosas pruebas que teníamos en el 2009, las pruebas rápidas. No hay necesidad de pruebas rápidas. Si yo clínicamente tengo un paciente con influenza, doy tratamiento para influenza. No me puedo esperar 3 y 9 días después a que me reporten la prueba, que finalmente diga que es positiva porque a lo mejor el paciente ya se murió. Hay que dar antivirales de primera instancia en pacientes con cuadro clínico de influenza. Correcto, doctor, pero dejar un poquito más en claro, al momento que está un paciente con un cuadro de gripe en casa, ¿en qué momento debe de acudir al médico para detectar si tenemos un cuadro posiblemente de influenza o un cuadro de neumonía? Cuando tenga los síntomas ya comentados anteriormente, fiebre de inicio súbito, dolor de cabeza, dolor articular, dolor de cuerpo intenso, dolor de garganta, tos seca, en ese momento hay que automedicarse y acudir al médico. Si es neumólogo, mejor. Los neumólogos detectamos más a tiempo. Lamentablemente, en el país somos pocos neumólogos y todos somos 1.5 neumólogos por 100.000 habitantes. No se alcanza a abarcar todo. Entonces, el médico de primer contacto tiene la capacidad para diferenciar y dar tratamiento. No automedicarnos es lo más recomendable. Mientras más rápido acudan, en las primeras 24 o 48 horas de inicio del cuadro con el médico, es mejor que durarse 3-4 días y que se le pase solo o con remedios caseros, que no va a ocurrir la mejoría. Si es influenza, se van a morir. ¿Cuáles son los casos o cuadros que más se presentan y que toca atender aquí en el hospital regional? Neumonías, asma complicado con crisis por no vacunarse, EPOC que se exacerban, afortunadamente ya es menos, ya con la inventación de nuevos medicamentos para EPOC que están aquí cubiertos en el hospital, y que la gente ha aprendido a vacunarse, poco a poco vemos que en el hospital se tienen menos complicaciones de influenza. Hay casos, seguramente va a haber casos, pero quizás menos graves como en años pasados. Dentro del sistema ISSSTE en el hospital, lo que más vemos en época del año son neumonías por bacterias, neumonías por influenza, influenza que pueden dar ambulatoriamente y los pacientes con asma y EPOC, que ocupan casi más del 50% de motivo de consulta médica a la área de neumología. Son los que más abundan y son los que tienen que vacunarse también. Desafortunadamente no todos lo hacen y somos pacientes que vemos hospitalizados con complicaciones respiratorias debido a infecciones respiratorias. Entonces, los pacientes con asma y EPOC. Un paciente con asma tiene que estar bien diagnosticado y tratado, controlado. No se puede controlar con salbutamol o con mentolin un asma. Esos son rescatadores. Si un paciente asmático cree que está en control con salbutamol o con mentolin, está en un error. Es un rescatador. El controlador es otro medicamento diferente. Para el asma y también para el EPOC hay controladores, medicamentos y rescatadores. Hay que diferenciar entre uno y otro y solamente el médico especialista, el neumólogo en este caso, podría indicarle a ustedes los tratamientos oportunos. Pero lo que más vemos aquí son pacientes con EPOC y con asma exacerbados, complicados. Afortunadamente ya menos, a partir del año pasado ya son menos casos, porque la gente ha aprendido después de una campaña a vacunarse, a prevenirse y a tomar sus medicamentos, inhalar sus medicamentos como deben ser, son menos frecuentes. Pero ahorita afortunadamente no se ha dado el caso de un paciente con influenza positivo que tenemos internado aquí en el hospital, no hay. Hay una área preparada para eso y se activa el código inmediatamente, pero en este momento no lo tenemos y esperemos que no lo tengamos. Esto apenas comienza.
Esto se graba en diciembre. Tenemos todavía enero, que viene lo peor, y febrero. Entonces, no cantamos victoria. Ayer el país, ayer reportaba la Secretaría de Salud, 70 muertos por influenza H1N1. Ayer reportaban eso a nivel nacional. Pero esperemos que en Michoacán todavía no llega algún caso. Dentro del sistema ISSSTE no lo hay. A nivel de Secretaría de Salud creo que ya hay uno reportado en el Hospital de la Mujer. Pero esperemos que no nos toquen esos casos donde el paciente llegue en los últimos momentos porque no acudió a tiempo al médico, porque no se vacunó, porque se automedicó o porque se tardaron en el diagnóstico. Esas son las causas que hacen que un paciente con influenza se muera. Y eso seguirá ocurriendo en todo el país. La influenza llegó para quedarse y durante un buen rato, durante un buen tiempo estaremos con ese virus. Durante muchos años tenemos que aprender a convivir con él y protegernos. La vacunación es importante, insisto en el punto de la vacunación, porque de ahí depende todo. No es la herramienta perfecta, pero es lo mejor que tenemos para protegernos de la influenza. Ahorita mencionaba algo, doctor, en cuanto a lo que son las vacunas. En esta situación, ¿cuáles son los avances o logros que el Hospital Regional del ISSSTE aquí en Morelia ha tenido para la prevención y tratamiento de todo ese tipo de enfermedades? Contar con la vacuna óptima que la reparte el sector salud. Es una vacuna trivalente que protege contra influenza A, H1N1, H3N2 y tipo B. Hasta ahora ha habido buena respuesta por el personal de salud dentro del hospital para la vacunación. Es un logro muy importante eso. A veces pensábamos, o pensaban algunos, que la influenza era un producto de invento del gobierno. Nos quieren tirar la atención para otro lado. Decir que la influenza no existe, que fue un invento del gobierno, es faltarle al respeto a los miles de muertos que ha habido a nivel mundial, y más en México. Es uno de los logros muy importantes, que tenemos vacuna disponible. La otra es contar con suficiente antiviral que tenemos en el hospital para cubrir las necesidades de pacientes con influenza cuando llegan graves y atender las causas desde un punto de vista multidisciplinario. Hay neumología por la mañana y por la tarde, hay infectología mañana y tarde, hay servicio de medicina interna que está preparado y hay una específica para enfermos con influenza. Quizás esos sean, y tenemos una campaña permanente de difusión que espero que funcione como lo he hecho en varios años, pero aunado a que tenemos ya la tecnología de la vacuna que está a nuestra disposición. Yo creo que esos serían los dos más importantes, que la gente ya no está cerrada y que requiere vacunarse. Y aquellos que todavía son incrédulos y que dicen, yo no vacuno, entonces ojalá no les dé influenza, porque si no, forman parte de la estadística. Nuevamente, de manera general, recomendaciones para evitar asma, EPOC, influenza, gripa común. Obviamente, recomendaciones para todo, para la derechohabiensia. Para la derechohabiensia, aquellos pacientes ya reconocidos como asmáticos, que para ello el estudio tiene que hacerse una espirometría de pre y post broncoelevador. Si el paciente con asma no se ha hecho una espirometría, no se puede decir que no tenga asma o que tenga asma. Lo único que diagnostica asma y EPOC es una espirometría. Si ese estudio no está hecho, hay que dudar que tenga asma y EPOC. No todo lo que silba es asma, ni todo el asma silba. Lo otro, las infecciones respiratorias están en la orden del día en esta época invernal. Debemos cubrirnos, sí, a cubrirnos oportunamente, cubrirnos la ropa. No basta con andar con chamarra de oso polar, también hay que proteger la cabeza y los pies. El calor se fuga por la cabeza y por los pies, eso nos puede provocar que baje nuestra temperatura corporal. Pero más que tomar frutas y verduras de vitamina C, hay que vacunarse. La vacunación es lo importante aquí y que eso nos ayuda a prevenir casos de influenza. Sí, que tomen cítricos, sí, agua, sí, protegerse. Vacunación. El 99.9% de la prevención se logra a través de la vacunación. No olvidemos eso. Muchísimas gracias. Estamos con el doctor Guillermo Montes García, neumólogo especialista de aquí de nuestro Hospital Regional del ISSSTE. Ya escucharon todas y cada una de las recomendaciones. Para ustedes derechohabientes, acudan aquí a su hospital. Tenemos la vacuna, es libre, es gratuita y tenemos que se termina el 15 de enero aproximadamente. No, la vacunación termina en marzo aproximadamente. Marzo. El 15 de marzo. Entonces tienen tiempo suficiente para venir, tomen sus precauciones y eviten cualquier tipo de enfermedades. Pero no se esperen hasta marzo, vengan cuanto antes, porque ya para marzo pues ya va a pasar la época de influenza, ya no sirve de nada. Mientras más pronto recordemos que se aplica hoy y actúa empezando enero, o sea, a las 3 semanas. No dejen pasar la oportunidad de vacunarse. Es la vacuna gratuita. Acudan al hospital, al centro de salud.
no vas a comprarla, no necesitas comprarla. Luego me dicen, la voy a comprar porque salga mejor. La vacuna es la misma, la pública y la privada. Más que la privada le cuesta como 2,000 pesos y la pública la regalan. Y es exactamente la misma vacuna. ¿Lo escucharon? Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Vengan a vacunarse, cuídense y hasta pronto.